Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Ya es un poquito tarde, ¿verdad? Pero bueno, vamos a meditar, como lo hicimos el día de ayer, la lectio divina, es decir, la lectura de la palabra, que consiste en leer la palabra de Dios, meditarla al corazón, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder entender la palabra de Dios y que todo ese entendimiento sea en base al magisterio de la Iglesia, que es muy importante. Vamos a meditar hoy precisamente el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 25. Lo vamos a ir meditando, ¿verdad? Y lo vamos a ir reflexionando de manera personal. Y el título de este Evangelio es El odio del mundo. Dice, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como cosa propia, pero como no pertenecen al mundo, porque yo los elegí, los saqué de él, por eso el mundo les odia. Esto nos hace reflexionar cuáles son las cosas importantes de esta vida. He mencionado por ahí en Face en varias ocasiones de que debemos de tener cuidado que no es el mundo el que nos va a juzgar. Es decir, no son las cosas del mundo, es Dios. Por eso, aunque el mundo tenga ideologías actualmente, tenga ideas, si son contrarias a Dios, no son las correctas. A veces puede una persona decir, es que la mayoría hace esto o tal cosa. No porque la mayoría vaya haciendo cosas, quiere decir que están bien. Lo haga la mayoría o lo haga la minoría, si es algo contrario a Dios, no está bien. Por eso aquí dice que quien hace las cosas de Dios, y el mismo Jesús nos los dice, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Luego en el número 20 dice, recuerden lo que les dije, ningún siervo es superior a su Señor. Igual que me han perseguido a mí, los perseguirán a ustedes, y en la medida de que pongan en práctica mi enseñanza, también pondrán en práctica la de ustedes. Es decir, nosotros no podemos recibir cosas mejores que las que recibió Jesús, es imposible. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Pues simple y sencillamente que fue crucificado de manera injusta por algo que no tenía razón de ser. Por eso cuando nosotros nos juzgan, cuando hay alguien que nos ofende, tenemos que analizar dos cosas importantes. La primera, que nosotros también hemos hecho injusticias o propiciado la injusticia, que nosotros también hemos ofendido a alguien. Y la otra, que también es muy importante, es que Jesucristo sufrió por nosotros, que Jesucristo, padeció mucho más que lo que nosotros podemos padecer en esta vida. Y nosotros bien que lo merecemos por nuestras faltas, por nuestros pecados, pero Jesucristo no. Jesucristo no tenía necesidad de ello, porque para empezar Él es Dios y no pecó nunca. Fue igual a todo en el hombre, en nosotros, menos en el pecado. Y luego nos dice la palabra, aquí de una manera muy hermosa, dice, los tratarán así por mi causa, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado tan claramente, ellos no serían culpables, pero así no tienen disculpa por su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, de que nosotros no necesitamos o no debemos de buscar acá la felicidad, no. Una vez a las pastorcitas, a la virgencita les decía, yo les prometo felicidad, pero no acá. Yo les prometo felicidad, pero en el cielo. Esa es la situación, que a veces nos queremos enfrascar en este mundo y queremos que este mundo nos dé o que nos vaya muy bien, que nos dé mucha satisfacción, que todo sea éxito, que todo sea felicidad. Y no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque si mi mundo, o si yo me baso en lo que hay en este mundo nada más, y no pienso en el más allá, es decir, en buscar el reino de Dios, pues entonces lo que son los premios que voy a recibir son los de este mundo. Lo que este mundo me da, lo que este mundo me proporciona. Pero si fijamos la medida, si fijamos nuestra mirada en las cosas de Dios, entonces estaremos aspirando a cosas que en verdad valen la pena, en cosas que en verdad son importantes.
Y nos dice en el 23, el que me odia a mí, dice Jesús, odia también a mi Padre. Vean qué fuerte. Si alguien desprecia a Dios, cada día es algo más normal que veamos en las redes sociales. Antes veíamos en los jóvenes o en algunas personas la indiferencia hacia Dios, o la indiferencia hacia la religión, o hablar mal de la religión, en especial de la católica, que es la verdadera. Y resulta que ahora no, ahora va más allá. He visto videos de gente de jóvenes que no solamente no reconocen a Dios, sino que se burlan de la palabra, que se burlan de Dios. Y eso es algo que en verdad es muy triste, porque al final de cuentas una persona que está en contra de Dios, pues nunca va a poder ganar. O sea, Dios es completamente poderoso, sí es misericordioso, claro, pero también es justo. Y nosotros no podemos ofender a Dios, ¿verdad? Y aquí por eso dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. O sea, si alguien odia a Jesucristo, si alguien no lo acepta, tampoco acepta al Padre. Si yo no hubiera realizado esto ante ellos, una obra que ningún otro ha hecho, no serían culpables. Pero ahora, a pesar de haber visto estas obras, siguen odiándonos a mi Padre y a mí. Así se cumple lo que han estado anunciando en su ley, me han odiado sin ningún motivo. Me recuerda ahorita algo que es muy hermoso, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Después es conveniente pues que lo vuelvas a leer. Analizamos entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del versículo 18 al 25. Pero esta última frase que dice, me han odiado sin ningún motivo, me recuerda lo que dijo el Señor Jesús, lo que dijo Dios cuando se presentó como el Sagrado Corazón de Jesús, y decía algo que es muy fuerte, que debe de resonar en nuestra mente y nuestro corazón, pero para pedirle perdón a Dios, para pedirle disculpa, para sentirnos en verdad indignos del amor de Dios. Cuando dijo algo muy, muy fuerte, dijo, este corazón que tanto ha amado a los hombres, recibe indiferencia y desprecio. ¿Cómo nos queda a nosotros como que amamos supuestamente a Jesús, que queremos a Jesús, que estamos en la iglesia? ¿Cómo nos queda eso? Porque eso se aplica a todos nosotros, cada quien en diferentes niveles. Habrá quien lo ame más, habrá quien lo ame menos. Habrá, como hemos dicho y como dice la palabra, que incluso odia a Dios. Sobre todo en estos tiempos tan complicados, que cada día la mente se vuelve peor, el ambiente, la sociedad se vuelve peor. No solamente se vuelve atea, sino que ahora va más allá. No solo es ateo, es decir, no creer en Dios, sino que ahora consiste en ofender a Dios. O sea, no creo en Él, era una cosa, y ahora no creo en Él, pero lo ofendo, ¿verdad? Y así está el mundo, y nosotros también. En la medida de que más conocemos a Dios, tiene que ser mayor nuestro compromiso. En la medida en que sabemos cómo ha sufrido por nosotros y sigue sufriendo, en esa medida nosotros también tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer diario cosas por Dios. Ayudar a una persona en el aspecto espiritual, en el aspecto humano. Cada día más no es por cuestión de creernos, sino es por cuestión de pagar al menos tanto amor que recibimos de Dios. ¿Cuántos pecados cometemos al día? Pecados conscientes, mortales, veniales, y cuántos pecados de omisión. Cosas que pudimos hacer el día de hoy y a veces por cansancio, indiferencia o diferentes situaciones no lo hacemos. Un Dios que nos ama tanto, que nos está dando la vida el día de hoy, y que no sabemos ni el día ni la hora, pero que te dice a ti y me dice a mí esta palabra tan formidable. Si se cumple lo que haya anunciado en la ley, me han odiado sin ningún motivo. ¿Cuánto odio hay hacia Dios? Y no suena lógico odiar a alguien que nos ha amado tanto. Así es la sociedad. ¿Qué nos corresponde para terminar? Pues al menos que tú y yo intentemos todos los días mejorar nuestra relación con Dios.
Gracias, muy amable ahí a la persona que nos está viendo. Ojalá que, bueno, fue un poquito tarde, trataremos de leer la palabra, lo que es la lectio divina, que significa, repito, leer el mensaje de Dios, principalmente los evangelios, alguna cita, algún pedacito del evangelio, meditarlo a la voz y a lo que es el amor hacia el Espíritu Santo, pero sobre todo meditar la palabra de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Siempre es importante, porque esa es la forma en que nosotros estamos llenándonos de Dios con la fe que Dios mismo nos ha dado. Que el Señor les bendiga, ojalá lo puedan ver en diferido, ojalá lo puedan compartir hacia los demás, y trataremos Dios mediante todas las noches o casi todas las noches hacer la lectio divina, ¿verdad? Es decir, repito, que nos preparemos, leamos un pedacito del Evangelio, lo meditemos al corazón y hacia Dios. Que tengan una excelente noche, Dios les bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta luego.